Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lunes 9 de junio de 2025. Esta semana que se esperan lluvias intensas en la zona central de nuestro país. Eh, Vamos a ver si eso finalmente ocurre, pero hay cierta preocupación, creo yo, por lo que pueda pasar. Sobre todo porque lamentablemente en el último tiempo las precipitaciones han generado cortes de luz en distintos puntos de nuestro país, no solamente en la región metropolitana. Entonces casi como que empieza a llover y uno empieza a cruzar los dedos que no se corte la luz, algo que para las generaciones más nuevas eso eh, no era habitual, digamos. Antiguamente cuando llovía, llovía harto en el otoño y en el invierno, sobre todo en la zona central de nuestro país. No habían cortes de luz, salvo que ocurrieran situaciones más bien complejas. Ahora, claro, hay cierta preocupación porque puede correr un poquito de viento, y eso automáticamente te puede generar ciertos problemas. Así que eh, las precipitaciones abarcarían hasta la región de Coquimbo. Yo estuve el fin de semana en Tongoy, estuve ayer, el sábado, todo el día sábado, llegué el viernes a la noche a Tongoy, estuve el sábado grabando unas cosas y la verdad que hacía un calor poco habitual para la época, eh, donde claramente el clima en nuestro país ha cambiado significativamente en los últimos años, y quienes tenemos cierta edad, Guaso, lo hemos vivido, no nos han contado, uno lo percibe, lo siente, lo ve. eh, Y yo siempre cuento, yo durante muchos años fui veraneé en Tongoy y cuando uno iba en bus, ya a la altura del Parque Fray Jorge, que está ahí un poquitito después de Socos, bueno, era todo verde eso. Y hoy día, Había Camanchaca. claro, hoy día es desierto. ¿Cómo está, Guaso? Bien, pues querido amigo, saludo también a Carlitos Hot y a todos los que nos escuchan Perdón, desde Carlito, no te distintos. había visto, perdone, discúlpeme, estaba con problemas aquí, Ahí, un poquito torpe yo. ¿Cómo está, Carlito? también Bien, también bien. saludo a todos los que nos escuchan y plataforma. Me voy a ahorrar un segundito solamente por una chuchera de papá. Un querido saludo a mi querido Benja, sus 21 años, mi tercer hijo, ya otro más, de 21. Y también, ¿sabes qué? Una de las cosas, como para hablar ahí como temas que nos pueden servir de la juventud, una juventud que la pasa bien, que se preocupa, que goza, que entiende lo que está viviendo Chile, fíjate, porque son todos cabros grandes, así que me tocó pimponear ahí vino a cada casa una manada de orcos, pero que se portaron muy bien, así que también saludó. Pero me gustó mucho el estilo de amistad que se han ido formando estos cabros. Y como tú bien decías, esta juventud, ayer yo pensaba que en la casa había, no sé, 60 monos, se me cortaba la luz y cago, po. ¿Cachai? Estos cabros no están acostumbrados a la época que tú decís. Yo vivía en el campo, chico. Y a nosotros o nos robaban los cables, que era uno, porque eran de cobre, muchas de las conexiones. Entonces, por lo tanto, te quedáis sin luz una semana. O llovía 500 milímetros en Santiago, hoy día llueven 200. Entonces, se te caían los árboles, los álamos normalmente, los álamos son muy lindos, pero son muy débiles en el tiempo. Y te cortan la luz y tú llamabas ya en ese minuto de Chile Extra y espérate sentado, pues, bueno, o sea, no llega nadie. Y la otra, a mí me tocaba viajar desde San Bernardo, donde vivía, a Santiago, al colegio. Y venirme navegando por Gran Avenida, o sea, era realmente un mar de agua. Entonces, esta juventud, eso me recuerdo cuando dicen, viene un temporal, 20 milímetros, o sea, yo creo que Carlitos J ya en Longaví se ríe con 20 milímetros, o sea, sale a jugar con 20 milímetros. Entonces, acá hoy día, claro, cambió el clima mucho, y a mí me toca igual que tú, yo recorro mucho Chile, como tú decías, el norte era regado. De hecho, hay embalse La Paloma, embalse Cogotí, había muchos embalses. Entre la tercera y cuarta se hicieron grandes inversiones en su minuto y funcionaba una agricultura sumamente desarrollada en viña, cultivo, hortalizas, diferentes cosas. Algo frutales, empezaron a llegar nogales y otras cosas así. Pero hoy día, lamentablemente, ya son unos 10 años o más, ha venido una sequía muy fuerte y,
Y también esa sequía se iba alejando un poco hacia el sur y tú te das cuenta bien por pega, verla en carne propia, en la cual te dicen, no, en ese valle no, un poquito más al sur, porque quiero un poquito más de seguridad de agua. El valle donde está Carlos, un valle frutícolamente que antiguamente eran muy de cultivo y arroz, por decir una cosa. Y hoy día tú lo ves plantado con avellano, plantado con cerezo, plantado con diferentes cosas. Entonces ahí yo lo he palpado, más que por solamente el efecto luz, lo he palpado en el efecto, cómo se ha ido corriendo y cómo se ha ido secando Chile, ¿te fijáis? Y también ahí yo creo que no hemos dejado estar como país. En eso Perú ha sido muy inteligente, ha hecho una gran inversión en temas hidráulicos, traen agua, ellos tienen la suerte de poder traer agua desde el otro lado de la cordillera, porque deslindan no con las altas cumbres, sino pasan hacia el lado al Amazónico sobre todo, y ahí pueden traer agua hacia acá. Y aprovechan también las crecidas. Ellos son un país sumamente desértico, pero tienen lluvias temporales, momentáneas, donde tú vas pasando por una cuestión de día, como decía Felipe, con 32 grados, y pasáis una cuestión seca y después viene un río. O sea, una cosa de loco. Bueno, eso empezaron a embalsarlo, infiltraron las napas, muchas de las cosas que realmente hemos escuchado acá en Chile que no hemos hecho y que ojalá la hubiéramos empezado a avanzar porque todo lo que son embalses y todo ese tipo de cosas demoran muchos años y es una estupidez que estemos dejando que el agua llegue al mar, que ya tiene harto, y podría aprovecharla de forma eficiente, regando zonas como la que tú decís en el norte de Chile, que es precioso, y donde además tenéis un muy buen clima, por lo tanto tenéis suelo y clima, nos falta la agüita, ¿te fijas? Y ahí una de las cosas que yo creo que cuando hablamos de futuro, siempre pensamos tan a corto plazo y hay que pensarlo más a largo plazo, pensando en las generaciones que vienen que van a necesitar no solamente más alimentos, sino que van a necesitar obviamente un país que tenga la posibilidad de seguir creciendo y no muriéndose. El norte de Chile hoy día, eh, si no es por la minería y el cobre a $5, no sé qué sería el norte de Chile, digo sinceramente, porque es brutal como ha sido el efecto climático. Sí, Carlitos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Todo bien? Sí, no, todo bien por acá, todo bien. Un poco frío nomás. ¿Usted, Carlito, es santiaguino? ¿De dónde nació usted? No, yo nací en Valdivia, En me crié en, Valdivia, me crié en Osorno ¿ya? y me desarrollo profesionalmente acá en la región del Maule. ¿Y usted siempre iba a la feria de la carne y la leche o no? A ver a las Sí, candidatas a mí o no era muy... es que en ese tiempo estaba en la universidad y me tocó más de alguna Ah, vez trabajar de ahí de consorte de las candidatas. mira, ve cómo acerté, Bueno, ¿ve? ¿Cómo acerté? Sí, Usted se sí, hace el Larry, Carlito, pero tiene sus cositas, ¿ah? sí, sí, ahí. Sí, modestamente, claro. sí, sí, Muy, sí, algo hay. Sin quebrarse tanto, pero claro. no, no. Oye, Sí, pero lo que dice el guaso, era oye, lo que dice el guaso es cierto, pero no tan cierto, porque lo de la lluvia, digo. Porque lo que es cierto es que efectivamente acá en Santiago llueve un poco, hay taco, la gente no sale, la gente se va antes a la No hay casa, clase, la no hay gente clase, sale no más, hay clase, suspenden las clases. no Eso hay es clase. cierto, eso es verdad. Es verdad. Pero en el sur de Chile se puede rajar lloviendo, como decía mi papá, pero no se corta la luz, no se corta el no, agua, no se o caen. sea, Está o sea, bien, pero es parte de la, Tu digamos, vida. es claro, que tú no sabes una serie claro, de cosas. es como la contaminación ambiental. Ponte tú que yo estaba leyendo que en Concepción hay índices altos de contaminación ambiental, de un tiempo a esta parte en Temuco, en fin. Y claro, nosotros más o menos, yo debería calcular que como desde el año 81 que se empezó a hablar de smog y de contaminación ambiental en Santiago. Y claro, uno de alguna manera ya sabe vivir con eso. Y claro, la gente del sur, de hecho, hay gente, por todo en Puerto Montt, en Puerto Vara, no usa paraguas. Le gusta que la No, lluvia le caiga en la cara. Qué cosa más Eh, rica.
Pero claro, en Santiago, pues, Carlito, lo que yo decía al principio del programa, hay preocupación porque si viene lluvia y con viento, se va a cortar la luz. Y De hecho, los cabros aquí no conocen los paraguas. En Santiago, Carlito, usted no había nacido, pero en la época de la dictadura había cortes de luz por cadenazo y por eso había cortes de luz. O sea, no se cortaba la luz cuando llovía, Ya, se ok. cortaba la luz por los atentados que hacían los extremistas, digamos. ¿Cachai? No es que, entonces ahora, chuta, la ciudad, entonces claro, andamos todos medio tensos porque no vaya a hacer cosa que se corte la luz. Y lamentablemente está pasando eso. Entonces, por eso digo que sí y no. Efectivamente, en el sur la vida se hace con lluvia. No te, digamos, poco más, poco menos, se mantiene dentro del, porque además en Puerto Montt, si no me equivoco, de los 365 días del año llueve 290. Sí. O sea, entonces si tú no te acostumbras o no haces tu vida Valdivia, en ese perdón. medio ambiente, estáis sonado. No, o sea, tú ya desde, a ver, desde Gorbea, Loncoche hacia el sur, más o menos, ya la lluvia es cosa seria. O sea, y tú haces tu vida normal, ¿cachai? Yo me acuerdo, antes de venirme acá a Longaví, trabajaba en una oficina en el centro, porque tú, en el centro Sol, ¿no? Y de repente tenía reuniones y se partía lloviendo y agarraba mi paragüita, ¿no? Y me iba a la reunión, o sea, no, tú veías las multitiendas con gente, los restaurantes con gente, o sea, la gente haciendo su vida absolutamente normal. O sea, de repente cuando eran temporales con viento, tú tenías precaución nomás de que cuando pasáis por la Plaza de Armas que no te fuera a caer una rama, ¿no? Pero... Claro. Y, y, en, No, si y oye, uno lo ve aprovechando ese en Punta punto, Arenas, la gente en Punta Arenas se acostumbró a vivir la mitad del año con luz y la mitad sin luz. O sea, te fijas como diciendo, es su sí, pero vida. lo otro sí, que respecto a ese punto de los árboles, es que conversando tiempo acá con amigos que trabajan en distintas municipalidades, me contaban que en los programas que tienen las municipalidades ¿cómo se llama? Como de áreas verdes, De limpieza, no, claro. claro, no hay algo así como estandarizado, una revisión de la longevidad de los árboles. Y lo otro que me decía un amigo que es ingeniero forestal, que muchas veces no se dan cuenta que al colocarle cemento alrededor de los arbolitos, el arbolito no recibe los mismos nutrientes y se empieza a secar. Entonces, de repente, pasó años atrás, en el verano, en una feria navideña en Osorno, que se cayó, se desganchó, se despatilló, como se dice acá en el sur, un árbol en la plaza de Armas de Osorno y le cayó encima a unas personas. Y estamos hablando de una rama de un árbol de 6 metros. Me entendí que perfectamente podía haber una persona haberse lesionado grave, incluso haber muerto. Entonces, yo creo que muchas de los problemas que se presentan con los temporales no es precisamente por el temporal, sino que por la inoperancia de la gente al no preocuparse de, por ejemplo, el estado, la contaminación que hay en los postes de luz con el tema del internet, de la fibra óptica, de los cables de El luz. cablerío. Pues ustedes se han puesto a mirar la cantidad de cables y de conexiones que tienen de repente los postes de la luz. La basura aérea que le llaman, o aérea, no, Exacto. basura aérea, sí. O sea, tú de repente vas caminando y un cable colgado y no sabes si tiene corriente, no tiene corriente, o sea, perfectamente te podías electrocutar y sin Sí, claro. tener... Entonces, yo creo que o sea, hablar de que las municipalidades se hagan responsables, por ejemplo, de llevar todos los tendidos eléctricos y las conexiones bajo tierra es algo súper ambicioso y sería Así un, es. un Muy proyecto caro. gigantesco. Pero sí, yo creo que deberían responsabilizar a las empresas, por ejemplo, de telefonía, que son las mismas que uno contrata a internet,
de que si un cliente ya deja de ser cliente, vayan a retirar el cable, pues, Claro, ¿cachai? porque tú sabes que por norma, por ejemplo, si tú pides, no tengo idea, te quieres cambiar de la empresa ABC a la empresa DEF, para no nombrar nada, digamos, la empresa DEF instala su cablerío, pero la empresa ABC, de la cual tú diste de baja, no saca su cablerío. Es que eso, pues. Ahí yo creo que ya tenía un punto y obviamente que, o sea, Perdón, tener, y la empresa CDE no puede sacar el cablerío de la empresa ABC. claro. Entonces, lo que finalmente que nos estamos encontrando es que hay un exceso de peso arriba porque por más delgadito que pueda ser el cable, es más peso del que normalmente puede soportar el poste, con el riesgo de que esos mismos cables hagan interferencia de la luz eléctrica. Entonces, no sé, yo no soy experto en el área, pero sí respondo a cierta lógica de que si tengo una madeja de cable colgando un poste de la luz, es probable que eso me genere muchos problemas a la larga si yo tengo un frente mal tiempo. Claro. Bueno, se supone que las precipitaciones en la zona central deberían llegar más o menos el miércoles. Este sistema frontal son como dos o tres seguidos, parten desde la región de Magallanes y llegan al sur. Vientos de moderados a fuertes en algunas partes. Bueno, ojalá, ya está bien, que llueva, sí, hace bien y todo, pero No, bastante. que Y el que nieve. viento no provoque cortes de luz. Con eso yo creo que sería, ahí estaríamos todos contentos, porque así evitamos problemas, los electrodependientes, los Sí. comerciantes, y bueno, las personas Bueno, los uno tiene que ciudadanos, cerrar la digamos que, oficina. Tiene que cerrar la sí, oficina y irte claro, para la casa, no puedes trabajar, sí. pues, si no, sí. Hoy Bueno, día vamos a somos, ver, eso sí, la dependencia que tenemos hoy día es bestial. sí, Porque antes tú decías, era la televisión y la luz. Hoy día no, es claro, todo. De hecho, no, es te lo digo todo, por ejemplo para la celular, gente, computador, claro, para la gente mayor. Mi viejo, pucha, por modernizarle, para que la cuestión fuera más moderna, estufa eléctrica. Y mi hijo otro día, ¿cachai? Eso se piensa, el 83. Oye, las viejas que están ahí, esas de gas, ¿por qué no las revisamos? ¿Por qué? Y si se corta la luz, me recago de frío. Y es verdad, sí, porque, ¿cachai? toda Porque la razón, también, pues, y de hecho hay muchos edificios que se han hecho por un tema de energía renovable, pero son totalmente eléctricos, todo. Entonces no te claro, funciona la chapa, o sea, no puedes cocinar. Por ejemplo, tienen esa típica cocina eléctrica, que es como que la ponía encima, tú que la encontré súper moderna y bonita, pero compadre, ¿dónde pones la olla? ¿Dónde pones la sí, tetera? Entonces, en la práctica, también un detalle importante, preocúpense de tener cargado, si pueden comprar o tener energía, como sea, luces de emergencia, siempre son buenas, hoy día realmente no son tan caras y permiten ayudar y cargan celular, hay de todo hoy día. Pero más que todo calefacción, porque realmente no sé si les ha pasado a ustedes, pero por la que está helado en las noches de momento, por lo menos en región metropolitana, muy, muy, muy No, acá helado, igual. 6 grados a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, o sea, muy, muy helado. Peladio, sí, Y se vienen mañanas muy heladas, por lo sí. tanto, a cuidarse, a cuidarse. El martes creo que van a ser 0 grados en Santiago. Bueno, estamos en Así es. otoño, pero bueno. No, sí, oye, el frío tiene que venir porque si no los arbolitos no producen fruta, compadre. Si está muy No, bien que sí, haya claro. frío. El problema es que los seres humanos estábamos acostumbrados a climas un poquito Ah, menos tan violentos. Hoy día tenemos un quiebre de Eh, mañana hacen 23 y hacen 6, ¿cachai? Acá en Santiago, por yo, ejemplo. Entonces tú yo decís, voy a poner un punto y capaz que póngamelo más 4 nomás, póngame 4. no, voy a decir que capaz que yo soy team frío. Más joven, O sea, más, para mí, es más joven. no, yo soy team frío. Weón, No, pensé, no, mi hijo anda de para mí, polera, weón. usted muy Yo ando, ardiente. yo ando no, A así, lo mejor weón. usted es muy ardiente, Carlito, ¿no? Eh, no, señor. Lo que pasa es que no, eh, señor. me crié en una zona donde el clima era frío y de hecho para mí acá, cuando yo llegué a trabajar acá al Maule, una de las cosas que más me costó fue acostumbrarme que de octubre para adelante hacía mucho calor. O sea, imagínate un Claro. kinesiólogo con...
Longaví hace calor, ¿ah? Sí. Sí. Donde ahí Linares en verano, o sea, de octubre para adelante Sí, ya 27, 28 grados. En enero ya Chillán, San 25. Carlos, Linares, Parral, compadre, ahí. la canícula ya Siempre. pega. Sí. ¿La, Bueno, la que dijiste, la canícula? la canícula, la canícula. Oye, No, pero espérate, ¿qué es canícula? Me mataste. Carlitos sabe. Pucha, te que agarrar Google, pues Porque ya, pues tío Carlito conductor, se pues. rió, Carlito se rió. Canícula. Vamos a buscarla. Canícula. El momento educativo de Claro, No, Carlos. es una temporada que ocurre en el hemisferio norte, pero en Chile uno lo ocupa como el sinónimo del calor, ¿cachai? Como, bueno, periodo del año en que es más fuerte el calor, desde el viste, nombre claro, pero en femenino. el hemisferio norte, si no me equivoco. Bueno, puede ser. Astronomía, tiempo en que Sirio, la estrella más brillante de la constelación del Can, aparece junto con el Sol y que Digan lo antiguamente que coincidía quieran. con la época más calurosa del año del hemisferio norte. Muy bien, tío conductor. Claro, Ese fue el alguna vez lo estudié minuto en geografía, cultural. ¿sabes? Lo único que aprendí es geografía, weón. Oye, Es- bueno, o los argentinos, que me reí mucho porque viste que hubo un futbolista de Barraca Central que lo balearon. Todo esto lo leí o sea, lo escuché en un noticiario de un canal internacional después de la final de Roland Garros. ¿Qué partido? Y claro, y ahí el periodista ocupó un concepto que tú seguramente, Carlito, lo tienes que haber escuchado alguna vez, porque es de tu área, el nosocomio. Bueno, hubo varios heridos que fueron trasladados a distintos nosocomios. Hospital, extraordinario. Claro, Argentino, Nosocomio. el nosocomio. demasiada Ah, revisión. Un claro, o poquito pensado. los argentinos, la producción se comunica por Movicom. Movicom es un Muy celular, bien. pero la Así es. primera empresa de comunicación, de telecomunicaciones que usó celular en Argentina era, o el remis, el taxi. Son como Remix. términos, el remis, Muy, muy término Oye, pero si muy, tú sabes cómo se dice sopaipilla, torta frita. Entonces yo tenía una amiga que era argentina y yo le iba comiendo cada vez que decía una palabra, la traducía y la anotaba, porque eran geniales. Tenían cada palabra para cada cuestión. los Entonces le conceptos, decía, claro, porque no, son conceptos así es. o derivados, palabras eh, que además en Argentina tienen un significado distinto al nuestro. Los argentinos se ríen con algunos términos nuestros, pero claro, eh, en fin. Tocayo, Luis Felipe Mujica, todo esto rato estuvimos hablando, haciendo hora Estuvimos, para que estuvimos- usted estuvimos llegara. rellenando. Estuvimos alargando acá, rellenando Tocayo. Le digo al tiro que hablamos de la lluvia, así que no ponga como noticia positiva la lluvia, porque ya hablamos de la lluvia y eso nomás. ¿Cómo está Tocayo? Eso. Muy bien, pues muy bien. ¿Y ustedes? Bien, pues muy bien. ¿Vio Esperándolo acá, pues la, estábamos. vio No, la final de Roland Garros o no? no, la supe, me la contaron. Desgraciadamente no la vi, pero me dijeron que estuvo, pero extraordinaria. ¿Ya? Bueno, bueno, 5 horas bueno. 30. Lamentablemente no ganó mi favorito, pero bueno, en el deporte así es la cosa. Y ahí por eso, Eh, ¿eh? Mira. de hecho, nada. Ganó Alcaraz, yo quería que ganara Sinner, ganó Portugal y yo quería ganar España, y bueno, ganó Curicó y yo quería ganar a la U. Así el deporte, 3-0 en contra. Pero bueno, Así, cosas del fútbol. así son las cosas, ¿ves? Y bueno, Ah, Oye, cosa de y el fútbol, tenemos martes, problemas que el martes no sé si podremos jugar con Bolivia, parece que tienen la y el escuadra con martes los nos caminos comemos, cortados. el martes nos comemos una boleta con los bolivianos, y ahí ya, De ahí Si es que pueden jugar. cerramos todo por dentro, por favor. oye, ya, pero fíjate que yo vi, Vamos a estar cerrados por yo duelo. vi, ah, Por duelo. claro, Afuera de San Pictograma va a decir cerrado por duelo. Cerrado por claro. duelo. oye, pero yo vi parte del partido con Argentina y notable la mejoría que tuvo el segundo tiempo en la selección, ¿ah? O sea, Sí, si Sí, juego mejor. jugáramos así, chuta, sería distinto. ah, Ahora, qué claro, si impresionante, Gareca pusiera los jugadores que tiene que poner del primer minuto y no desde el segundo tiempo en una de esas, exactamente, o sea, te das cuenta que claro. el ¿Ves? entrenador llega tarde, llega tarde, llega tarde, y además que es increíble la cara de palo para explicar lo inexplicable y seguir ahí, y no insólito. Parece político, ¿ah? ¡Pum! Totalmente, debería ser, total.
Así que no, salvaje. A mí me sigue Bueno, gustando, yo fíjate creo las que, cosas de la vida. Me ha hecho sufrir, pero me sigue gustando como entrenador que te diga. ¿Quién, Independiente. Gareca? Sí, fíjate, uno que es changuero, por lo Sí. menos si logró ordenar a los peruanos que son un despelote y lo hizo jugar bien. Yo no sé si acá es porque nosotros nos quedamos chantados en las dos copas que ganamos y no haber metido gente joven. Ejemplo, hay un cabro de 20 años que juega en la Católica, compadre, de 18 años, que debe estar jugando en el primer equipo y no lo llaman, ¿me cachai? No, Eso sí. bueno, no entiendo. Oye, O sí. en la U, o en la U, por decir, estoy diciendo como genéricamente. Mm. Estuvo ahí en España. Yamal, compadre, con 17 años no lo sacaron en la largue, ¿cachai? O sea, hasta pude sacar a Ronaldo, pero no lo saqué a este cabrón ni loco, 17 sí, años. pero Entonces, claro, oye, nosotros, por eso digo que, por eso digo, como entrenador, creo que yo le tenía mucha fe, porque era un hombre ordenado. Chile es bien parecido a Perú en la cultura del futbolista, entonces necesitan entrenadores que manden, que tengan orden y que tengan claridad en sus cosas. Pero bueno, comparto pero contigo que no ha hecho bien su juego o no ha entendido al deportista en los cambios. Yo estoy de acuerdo contigo, un partido no hizo ni un cambio, una cosa que tú dices que le pasó. Comparto contigo, pero lo tenía para mí como un entrenador serio y que podría haber hecho un buen trabajo en Chile, fíjate. Y no sí, era fácil. pero creo que el tiempo le ha dado, pero para demostrar To- lo que pudo y lo que no pudo, y hasta el momento ha sido un desastre. Pero bueno, Totalmente de acuerdo. el fútbol. Oye, eh, yo quisiera partir por nuevamente aplaudir a Dorothy Pérez. Ha seguido escarbando, ahora entró en terreno de la derecha, escarbando municipios que son tradicionalmente derecha y también encontró cuestiones y yo digo, wow, qué horror el sector público que lo tenemos podrido. Y felicito la no, no se puede hablar de la La valentía valentía. la valentía y no le entran balas ni por la derecha ni por la izquierda. Los profesores, dijo algo obvio, obvio. El sector público no tiene derecho a huelga porque tiene inamovilidad. Y si se va a huelga, se les cuentan los días, porque es una huelga ilegal. Y el presidente del colegio de profesores la trata que está coludida con la UDI. Entonces tú decís, hay algo raro. Pero es porque la uso y costumbre del sector público es que no se sancionan a la gente. Entonces, eh, y eso ha sido la cultura y es por eso que vivimos con huelga en el sector público, cosa que está prohibida. Entonces, la que está haciendo ella es no irse contra los profesores, irse contra las autoridades que no hacen cumplir la ley. Así que yo encuentro una tremenda noticia y ojalá que la cultura que está ejerciendo o sembrando doña Dorothy sea una cultura que quede y que tengamos realmente un control del Estado como corresponde. Porque el otro día escuché a- al director de Impuestos Internos, Alfredo Echeverri, y decía, pero qué raro si nosotros no tenemos más del 1% de reclamo. ¿Quién va a reclamar? ¿A quién? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Ya? Entonces es lo más absurdo que hay y tenemos un Estado que tiene ahogado a la población en vez de darle solución. Entonces, doña Dorothy cumple un rol fundamental, que si no fuera monopolio, el mercado guiaría y usaría la otra esquina. Pero como es monopólico y el público no puede ir a la otra caseta, bueno, la única posibilidad es que una institución como la Contraloría funcione. Entonces, yo Sí, encuentro que lo que ha hecho doña Dorothy, realmente aplaudo de pie. sí, está bueno. No me pele al suegro de mi amiga Pamela Díaz Tocayo, ¿ah? Oiga, lo que pasa es que yo estoy súper de acuerdo contigo, Dorothy Pérez, efectivamente. Además, ya el nombre es muy bueno. Dorothy, El notable. nombre, claro, no se llama, digamos, Juanita, no se llama Dorothy, eso ya es un buen sitio. Lo que a mí sí me preocupa es que no vaya a hacer cosa que ella se transforme en una especie de llanero solitario. Sí, ¿Cachai? Porque bueno, ella está rompiendo huevos, está pisando callo. Y, y claro,
uno esperaría que se comenzaran a sumar, qué sé yo, la fiscalía, los tribunales, eh, digamos, que la institucionalidad, comillas, se sumara a esto, pero yo, mientras no lo vea, voy a estar siempre con el susto que sea al revés, digamos, que se involucione en una situación que era un secreto a voces, digamos. Dorothy Pérez hizo lo que mucho antes debió haber hecho el Contralor anterior, el anterior, la Fiscalía, los tribunales, en fin, respecto a algo que estaba ahí, que era un secreto a voces, que se comentaba abiertamente. Entonces, ojalá que ella no quede como un elemento, un personaje, y que este tipo de cosas se terminen diluyendo, y salga fortalecida, y que la institucionalidad en el fondo se cuadre con ella, y si es que empiezan a salir, como decía el tocayo, alcalde, empiezan a salir parlamentarios, empiezan a salir ministros, empiezan a salir subsecretarios, de este y de otros gobiernos no empiecen las clásicas defensas corporativas que terminan diluyendo esto. Entonces, ojalá, porque Dorothy tiene el poder que tiene. O sea, no le pidan más poder, no me pidan más de lo que puedo dar, digamos, como dice la canción. Bueno, No, bueno, si en la que tampoco, si Dorothy Pérez tampoco es el Capitán América, po. de hecho ella misma dijo y le pidió al Congreso Sí. que le dieran más atribuciones, como por ejemplo que ella misma pudiera sancionar. Si ya tienen la información, ¿para qué tienen que hacer un nuevo estudio en el aparato público? O sea, otra comisión, otra mesa técnica para decir que en cada... señor municipalidad, mire, yo pillé a Juan Pérez, aquí está la información, échelo. Punto. No hay nada más que ya lo estudié. No, que ahora la municipalidad tiene que estudiar. No, que ahora el impuesto interno tiene que estudiar. No, que ahora Corfo tiene que estudiar. No, que CONAF tiene que estudiar. Entonces, claro, ella en algún minuto lo quiso decir de esa manera. Es como ridículo también estas comisiones investigadoras que tiene la Cámara, que no tienen ninguna importancia final. Políticamente nunca resuelven nada. Depende de quién tenga más votos en la Cámara. Son, como tú decís, inoperantes. Entonces ella dijo una cosa bien fácil. Deme las herramientas para que la Contraloría tenga esa capacidad. eh, yo creo que perfectamente la gente tiene el derecho a defenderse con todas las normas como corresponde, pero ¿para qué tienes que hacer doble o triple pega? Y la segunda, voy un poco con lo que dice Pollo, en el sentido de que eh, lo que está haciendo ella es súper bueno porque está marcando una pauta de valores que ya no han existido en el sistema público, no existían, que claramente no existían, y que no sé si es cierta voz, pero en Chile, yo el otro día decía siempre, Chile se considera un país de que era gente honrada, que existía muy poca, ¿cómo se llama? Coima, abuso, y nos dimos cuenta que el abuso que siempre nos dijeron estaba en el sector privado, lo teníamos instaurado en el sector privado con nuestros propios fondos y a un nivel 10 veces mayor porque el daño es bestial, porque objetivamente si las lucas tuvieran, también estarían las lucas para poder ayudar a la gente en la lista de espera, en educación y en mil cosas más, y como bien también decía, los empleados públicos que se van a paro, tienen más derechos que todos los restantes trabajadores de este país. Otra injusticia que también creo que también ya llegó el momento de hacer un cambio radical, pero todas estas cosas que explotan, como decía Felipe, ojalá que no queden en el tintero, como de repente el caso Convenio ya queda como por allá, lejos, de fin, como ya ni te acordás del caso Convenio, entonces cae otro. Y como tú decías, ojalá que fuera que alguien tomara la misma rienda de Dorothy Pérez y hiciera como tú sigues, la segunda. ¿Sabes qué más? Usted me volvió a las luquitas, porque lo hablábamos en el programa, cuando me tocó reemplazarte y lo tocaron. En el caso de licencia, lo más bestial, y lo comentó también la María Ignacia como concejala de San Vicente de Tahuatahua, de que la mayor deuda de la municipalidad, ¿sabe dónde está? En el cobro de licencia porque no las cobran. Entonces la gente falta, estafa, nos estafa todo con sus viajes, esos pillatras, no todos, ahí tenemos 25.000 pillados solamente en un año, pero después el Estado está obligado a ir a cobrarle a la ISAPRE o a FUNASA esa plata aquí, porque la sigue pagando todos los meses, independiente que el trabajador no vaya, y no lo hace, y no lo Es que hace. ese es el error, ese es el gran error. O sea, de ahí nace el problema. Pero bueno, eso te habla
de la falta de modernización del Estado. De hecho, el domingo hubo una entrevista a un grupo grande de personas que decía qué debería hacer Chile para salir adelante. Y ahí hablaban obviamente de la modernización del Estado, hablaban de la baja de impuestos, hablaban de un montón de cosas y te das cuenta que nos quedamos atrás en forma brutal. Yo soy un convencido de que tenemos un Estado absolutamente retrógrado, que obedece a una realidad de país de casi 100 años atrás y que en vez de haber evolucionado, ha ido acrecentándose nomás. Y mantenemos cosas por uso y cultura. Por ejemplo, que hay un ministerio de Agricultura, cuando era ser un ministerio de Industria, que incluya la agricultura, ¿ya? Cosas así. Y tenemos 24 ministerios, ahí se habla de un máximo de 14. Entonces, te das cuenta que tenemos un aparataje absolutamente aquilosado que en vez de, por ser tanto, en vez de darle más agilidad, le da más lentitud y a unos costos absolutamente descabellados. 1 millón de personas trabajando en el Estado, 1 millón de personas. Entonces, es una brutalidad. Bueno, y las licencias han probado de que tenemos, no sé, básicamente casi un 30% que no asiste, por lo tanto, podría no estar. Entonces, Eh, ahí to- sí, Tocayo, está perfecto tu audio. ¿Ah? Déjame que Carlitos tiene algo que decir para que no se nos vaya quedando, para que dormido. no se nos vaya quedando atrás, pero ahí el audio, No, ¿qué? eso estaba ¿Qué? no, Dormido. no, yo estaba súper Ah, concentrado escuchando porque tiene mucho rato lo que señalan. eh, Yo trabajo como empleado público, pero en salud, créeme que es una realidad completamente distinta. Hay Ahí falta tiene harto gente, corazón. hay falta gente, trabajáis con recursos muy limitados, tienes una gran demanda. Es como, eh, de repente llega a ser hasta un poco agobiante el no poder dar respuesta. Nadar contra la ola, como que no podéis pasarla. No hay cómo pasarla. Es que finalmente, mira, eh, una de las cosas que al menos con la agrupación que yo trabajo, nos hemos destacado en el tiempo en el que yo he trabajado ahí, es que todas las cositas que nosotros hemos ido consiguiendo de implemento, de mejora y todo, lo hemos sacado a través de proyectos. Porque directamente para la municipalidad, la agrupación con la que yo trabajo le cuesta mucha plata. Porque tienes que pagar mi sueldo, tienes que pagar el sueldo de la podóloga con la que yo trabajo, de los demás otros funcionarios que van de repente a hacernos ayuda. Entonces, ¿dónde, por ejemplo, quedan mis herramientas? Tú sabes que las herramientas kinesiológicas son caras. O sea, un equipo de de choque, 4 millones. Una terapia combinada, 3,5 millones, 2,5 millones, aprox. Entonces, ¿de dónde yo, con, con, con la pura pera y el buche, no me voy a presentar donde mi jefe y le digo, oiga, ¿sabe qué? Necesito 7 8 millones de pesos porque yo tengo que comprarme esto. Y el alcalde me va a decir, pero es que, escucha, ¿de dónde lo sacamos? Porque obviamente al asignarle a una institución, que en este caso, con la que yo trabajo, tiene personalidad jurídica y es como independiente, pero sin fines de lucro, no le puede asignar de manera directa a la municipalidad las lucas, porque ya la coopera con ciertas cosas. Entonces, ¿cómo lo financiamos? A través de proyectos. Nosotros presentamos proyectos en función de las necesidades que nosotros tenemos y ahí yo puedo dar fe que nosotros hacemos que la cuestión sea eficiente, porque lo que yo pido que está en el proyecto, cualquier día puede ir cualquier persona a revisar con el proyecto en mano y hacer un checklist y está todo. Y se usa todos los días. Entonces tenía un alcance altísimo. Entonces, a mí lo que me da lata de todo esto, siendo funcionario público, es ver que gente en la misma situación que yo no está haciendo la pega, está tratando de saltarse la fila, está pucha, abusando y aprovechándose del sistema, con el amparo
de que resulta que en el concurso quedó de planta. Entonces, como está de planta, quedó inamovible. ¿Cachai? Entonces tiene que hacerle una investigación y tacatá y tacatá. Y al final no pasa nada. Entonces, obviamente, las evaluaciones de desempeño son súper importantes. Yo, gran parte de mi vida laboral la he hecho en el sector privado. Yo llevo 6 7 años trabajando en el sector público, pero yo trabajo a los 17 años, he trabajado en, 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 eh, en el sector privado, y yo me fijaba, por ejemplo, la evaluación cuando tú postuláis un trabajo, pasáis Pésima. como cinco o seis pruebas, test psicológicos, si es que estáis apto para el desempeño del cargo. Y el sistema público no. En algunos casos yo he conversado con personas con colegas que trabajan en hospitales, no necesitaron un kine, me contrataron para hacer, se me pidieron los papeles, ya, qué sé yo. Ahora, por ejemplo, te piden la resolución sanitaria de la Superintendencia de Salud. Años atrás no te la pedían. Mm. Y resulta que ahí pasaron cuántos médicos truchos, cuántos profesionales que iban a comprarse el título, una taina, sin querer A la marcar a fotocopiadora. nadie. A la fotocopiadora. Claro, po. Entonces, puta, y venían hasta apostillados, po. O sea, Mm. Sí, claro. entonces llegaban, se inscribían en la superintendencia, o sea, no sé, no, obviamente no aparecían en la superintendencia de salud. Y hoy en día es súper fácil el sistema. Tú agarras el root del profesional y te metes y está. Y Y si no sale al está en la tiro. superintendencia de salud, o sea, ahí al tiro una bandera roja, ¿ya? Así es. Pero así como hay cosas que han ido mejorando, hay cosas que todavía están pendientes y sobre todo con la evaluación de salud mental de los funcionarios de salud. Así como cortito, eh, hay una noticia que a mí me impactó muchísimo del fin de semana, que en la ciudad de Molina, aquí cerquita, encontraron un funcionario de la atención de urgencia, que en el computador con el que trabajaba almacenaba pornografía infantil. ¿Cachai? O sea, y un colega lo pilló porque se metió al computador, y en el computador de la pega, po, ¿me entiendes? Entonces, En lo privado es imposible, no te pasa porque tenés control sobre, sobre los computadores. cien por oye, ciento nada. pero si nosotros en Longaví también, están nuestros computadores están manejados con cada uno de nosotros tenemos nuestro computador y corresponden a una IP, ¿ya? Y todo lo que tú hagas en el computador va a quedar en algún lado registrado. Te lo pasa, Carlito, para ir cerrando el tema, eso se llama cuando tú eh, tienes exceso de confianza en que no te va a pasar nada, porque en general no pasa nada, en No, sí, general. Oye, Tocayo, vamos avanzando que nos queda poquito sí, tiempo. sí, solo acotar nomás de que el mayor daño que se ha producido aquí es justamente lo que habla Carlos, en el sentido de que probablemente son los minorías que han hecho esta brutalidad, este aprovechamiento y han desprestigiado al sector público en general. Tenemos el caso de un Cefam que tiene 7 médicos y los 7 están con licencia dada entre ellos, y aparentemente sería como una protesta porque el alcalde dejó darle los bonos de producción que se daban a ellos mismos. Entonces, es una cuestión que esos médicos que atienden a la población que ellos conocen, pues sea la señora Juanita y todo, los dejaron sin médico. Entonces, ya la falta de vocación es pero salvaje, ¿ya? Y eso desacredita toda una institucionalidad. Pero bueno, vamos a lo otro para no seguir andando en eso. Yo, dos cosas quiero destacar. Uno, se cumplieron 145 años de la toma del Morro de Arica, ¿ya? El Y día ese, sábado. El y sábado eso, el, 6. el Sí. sábado. Y ese es un hecho que la verdad es que creo que no, Chile hoy día no le da la importancia que tiene, porque
ha significado la incorporación de un territorio que nos ha dado hoy por hoy más o menos el 50% del PIB, o anda por ahí, ¿ya? Porque Y toda la adivina quién fue uno de los más que participó en esa toma. Baquedano, ¿ya? Gracias. Eh, entonces, bueno, pero hay poca conciencia y poca defensa. Nosotros teníamos a nuestro presidente que era partidario de darle mar a Bolivia, autónomo y qué sé yo, y ahí uno se da cuenta la poca conciencia cívica o más bien visión geopolítica que tenemos y lo que es, uno lo da por hecho, es la falta de cuidado que tenemos. Tenemos que cuidar nuestras fronteras, cuidar nuestras tradiciones, cuidar nuestras fuerzas, que son al final los que previenen que no tengamos guerra. ¿Ya? En la medida que vayamos desprestigiando, vamos a ir bajando su nivel y por lo tanto su capacidad disuasiva. Pero yo quiero destacar ese hecho histórico. ¿Para qué vamos a relatar la misma toma y qué sé yo, que fue algo histórico? Pero la consecuencia que ha tenido para Chile es notable y yo quiero hacer ver de que no es un dato. Uno cree que la frontera, la división de países, la división política del mundo ya es. Y digo, no, está en absoluto y permanente movimiento. Y lo hemos visto en el caso de Israel, que estamos viviéndolo hoy día, pero claramente, ¿ya? Y que algo transciende la frontera que están haciéndose cada vez en forma distinta, ya sea en derecho o en el hecho, ¿ya? Imagínense que Trump está hablando de integrar a Canadá, de integrar a Groenlandia, bueno, y eso uno se da cuenta de que puede ser perfectamente bien. Así que para mí, un alto en el camino y un saludo al ejército y a la infantería chilena de los logros y conciencia ciudadana de lo que significó esa gran gesta y lo que implicó para Chile. Ya, tocayo, nos queda nada. A ver si avanzamos. ¿Tiene alguna otra noticia positiva por ahí? Bueno, sí, y la gran transnacional Río Tinto, la minera, que está abriendo contratos con Codelco para la explotación del litio. Quiere decir que todavía no perdemos totalmente la fuerza y el litio, yo no sé por qué quedó como un combustible, como un mineral, igual que el petróleo, que tiene que estar el Estado por medio. Yo lo he dicho anteriormente, si la ley permitiera a los privados explorar y explotar el petróleo, este sería un país productor de petróleo. Pero como tenemos esa tremenda mochila que tiene que ser a través de NAP, no lo somos. En el caso del litio no va muy distinto y quien quiera explotar el litio tiene que hacerlo a través del Estado. Bueno, que lo haga con Río Tinto quiere decir que todavía algo tenemos. Sería muy distinto si lo licitara, pero encuentro que es una buena noticia que hay que destacar. Sí, buena noticia siempre. Bueno, nos queda poquito a ver si le damos una vuelta al tema político. No sé si vieron alguna de las encuestas últimas, pero raya para la suma. Efectivamente, en el último mes, para hacer un corte más o menos, quien se está llevando las loas es José Antonio Cast, en desmedro de Evelyn Matei. De hecho, después de 2 años, si no me equivoco, en la encuesta Academ, que tiene problemas la encuesta Academ, yo siempre lo digo, tiene problemas de metodología. De hecho, los encuestadores no la incluyen dentro del grupo, pero bueno, sea como sea, está en primer lugar. José Antonio Cast pasa a Evelyn Matei, una diferencia de un punto porcentual, pero más allá de que si lo pasó o no lo pasó, si es empate técnico o no, hay un crecimiento de José Antonio Cast y hay una caída de Evelyn Matei, o al menos un estancamiento, y una caída estrepitosa de Johannes Kaiser. Todo esto, yo siempre pongo el contexto de números que no son tan grandes tampoco. No estamos hablando de números así siderales en que sean prácticamente imposibles de conseguir. Y en paralelo, lo que está pasando en el oficialismo con una campaña mediática, obvio, previo a las primarias del 29 de junio, donde Janet Jara ha tenido un pequeño repunte, pero insisto, tampoco con grandes números. Aquí no estamos hablando de una cosa
gigantesca. Todo esto en la previa de una elección presidencial en que el padrón es de más de 15 millones de habitantes, de votantes. Don Carlos, don Luis Felipe Mujica, Mauricio Pérez, ¿cómo ven el tema político en el oficialismo y en la oposición? O viceversa, como quieran. Dos cositas. Una, revisen el CERVEL porque ya salieron los vocales. www.cervel.cl con su root, porque pueden ser Sí, y hay llamados que recordarle a la gente que la primaria es voluntaria, pero el voluntaria. vocal es obligatorio. Eso, o sea, para comentar ahí un poco mi idea, porque no todos lo saben. Y la multa es harto más grande que no ir a votar. Una cosa bestial, tiene que ser más o menos proporcional. Primer dato. En la segunda, bueno, yo creo que se ha mantenido la misma tendencia. Es lógico que si Kaiser baja, suba Kast, porque están dentro del mismo mercado, o sea, el mismo mercado, dentro del mismo grupo de posibles votantes. Me ha tocado más ver que, lógicamente, la gente ve en caso de una persona más estable, como decíamos el otro día, creo que Carlos lo comentaba, como diciendo que acá ese lo ven más solo, te fijas, como con menos estructura. Ahora, yo creo que falta mucho, faltan casi 8 meses, 7 meses, y puede pasar muchas cosas. Lo que sí está claro que la centro derecha o derecha se está llevando la mayoría de los votos y que las encuestas así lo manifiestan. No ha cambiado esa tendencia, y que tampoco todo lo que se estaba haciendo en la primaria del gobierno ha sido todavía algo que mueve la aguja. Se mantienen entre ellos mismos, ninguno se acerca a los de derecha, a Kaiser sí, está en el mismo lote. Y claro, hay una irrupción más notoria de la candidata comunista, de la ex ministra del Trabajo, porque yo creo que es más atractiva, estuvo menos expuesta en el gobierno que lo que ha sido toda esta primera línea, y por lo tanto toda le cuesta avanzar. Yo siempre encontré una mala candidata. Nunca la entendí como una buena candidata. Y yo creo que está dependiendo cómo vote la gente, muy probable que pueda salir Jan Jaratigo versus Toa en esta pasada presidencial. Yo lo he hecho hace un tiempo, tengo mis votos por ese lado. Yo pensé en el método Winter, pero creo que Winter cada vez que abre la boca pierde votos más que lo suma. Esa es mi opinión. Pasa que hay que recordar que tú le hablas a los tuyos en las primarias, Obvio, no le obvio, hablas a es los otros, totalmente, le hablas a los totalmente. tuyos. Eh, y después, por arte de magia, Carlito, le empiezan a hablar a otros. Y dice, ¿cómo? No, Pero si claro. antes le hablaba y ahora le habla a otro. Bueno, y espérate si llegan a pasar a segunda vuelta, ahí le van a hablar a otros más que están aún más lejos. Pero bueno, don Carlos, Bueno, yo la verdad, ¿qué percepción tienes tú? Y le voy a agregar ahí una cuña a lo que dijo el Guaso. El Guaso dice la derecha. ¿Es lo mismo, Matei, que Cast? Digo, para el eh, elector sobre todo, ¿ah? mira, primero, para ordenarnos, voy a tratar de ser lo más conciso en esto. Respecto del oficialismo, comparto algunas cosas con el Guaso, pero hay ciertas cosas que no, que a mí en lo personal de Janet Jara, creo que, sobre todo sus últimas declaraciones, fueron un poquito desafortunadas respecto con lo de el tema de migración, que se agarró un poco de los derechos humanos y que independiente de por ejemplo, el caso de los venezolanos, cómo entraban a Chile, había que proporcionarles, ¿cierto?, las cosas básicas como salud, educación y todo eso. Y yo considero que no. O sea, la persona que quiere entrar por la puerta chica, que se devuelva por donde se vino. Eh, respecto de, concuerdo lo que dices tú, que Gonzalo Inter es bien particular. No voy a repetir mucho más porque la verdad las cosas que no hay mucho que hablar ahí. Carolina Toá tiene la particularidad de que fue parte de este gobierno, fue la cara un poco de este gobierno, pero hoy en día está hablando como que si nunca hubiese participado este gobierno. Es bien Poco curioso. creíble, poco creíble. Eh, claro, yo creo que esa ha sido la peor,
la peor estrategia que ha utilizado, porque de alguna manera en sus últimas declaraciones apuntando de ciertas cosas que se han hecho mal en este gobierno y que en un posible gobierno de ella se harían mejor. ¿Cómo? Si ella fue parte del gobierno, o su opinión, de hecho, fue parte del ministerio, si no más, el más criticado, pasó rozando, con el caso Monsalve, etcétera. Y por otro lado, en la oposición, yo finalmente sí creo que Evelyn Matei y José Antonio Cast eh, le hablan al mismo elector, pero desde perspectivas distintas. Evelyn Matei tiene una mirada mucho más de centro, José Antonio Cast es una persona que tiene valores y principios del libre mercado, de de la derecha antigua, y no tiene ningún empacho en ocultarlo. Y Pero finalmente la... puedo preguntar algo, Carlito, perdón. Bueno, dígale, ¿no? Em, pero como dice un amigo mío, la pulenta, la posta, la real. Em, ¿En qué ha cambiado José Antonio Cast desde hace un año hasta hoy día? Yo, Nómbrame un concepto, una idea fuerza, una propuesta distinta de lo que hace un año. es que ¿sabes qué es lo que Yo no he pasa? escuchado nada, a lo mejor tú tienes No, algo. no, es que puede ser, ¿ah? Pero ¿sabes qué? Siendo José Antonio Castro un gallo, yo lo considero hasta aquí un gallo muy consecuente, porque a pesar de las críticas que ha recibido por pensar o por decir ciertas cosas, No, si críticas van a decir siempre, si eso. el tipo se ha mantenido de la misma manera. No, no tanto así Evelyn Matei, que siento yo que de alguna manera como que acomoda mucho la respuesta. No sé, en lo personal siento ¿Y que Evelyn le cuesta, Matei ha acomodado le la cuesta- respuesta solo en el último mes o las viene acomodando desde hace un año? Lo yo creo pregunto que sí, intencional, esto lo estoy haciendo de manera intencional, Carlito, porque yo mantengo inalterable mi tesis. Y hasta que alguien con hecho me demuestre lo contrario, voy a mantenerla con una estaca. Hoy José Antonio Cast, sin quererlo, es el candidato de centro de la derecha. ah, bueno, por No ha supuesto, porque cambiado en nada su discurso. Es Se que, viste igual, habla igual, tal vez dice menos. Se ha ido restando de ciertas cosas inteligentemente, pero tú no ves, digamos, José Antonio Caz con un cintillo de Miriam Hernández, tú no lo ves, digamos, con botas vaqueras, tú no lo no, ves, digamos, sin Cocinando, corbata, cocinando. tú no lo ves, no se cambió la partidura, no se puso un anillo, eh, yo lo veo igual. perdón, si me permite, yo creo Pero que espérate, dame un segundo, tocayo, es que quiero que termine Carlito y ahí voy contigo. y lo último, para darle paso a Luis Felipe, me llamó profundamente la atención las declaraciones de Johannes Kaiser esta semana, cuando se refiere que su partido no tiene No dónde tiene dónde caerse caerse muerto. muerto. Entonces, mira, cuando tú estás haciendo campaña, independiente que no tengáis ni un puto peso, Dígalo nomás, dígalo, dígalo. pero en la vida, Hay que hacerse grande igual. mira, a mí hay alguien que le tengo mucho cariño que me dio un consejo. Compadre, en la vida uno tiene que ser y parecer. Sí. Ser y parecer. Lo que pasa es Entonces, que está, Ahí Carlito, una usted muy tiene mala que, estrategia. Fue un muy, modesto consejo, de un periodista viejo, ya pasado de moda y añejo como yo, cuando un político dice eso, son dos las razones. Una, porque para ganar una elección necesitas recursos, te guste o no. Y dos, porque le quitaron los recursos, porque hoy día la inyección de plata no va para él, porque él no es la niña bonita, es Cast. no, claro. Entonces, ¿Cachai o no? no, si yo entiendo perfecto. A Johannes Kaiser le cortaron la llave hace 2 meses, más o menos, un mes y medio, 2 meses. Entonces, ¿a qué voy con esto? Mira, más allá de que
tú estás haciendo como un llamado de alerta para que te dejen caer las luquitas. Eh, para el ciudadano de a pie, lo que yo veo día a día en mi usuario, de repente las conversaciones con amigos, es que eso automáticamente te genera anticuerpos. Y te genera un anticuerpo bien particular, porque finalmente dicen, este gallo no se la puede, no se la está pudiendo, y finalmente está culpando a la galería por el, por el futuro resultado que tal vez pueda tener su elección. Eso, Obvio, si es, gusto o no, Johannes Kaiser es político. Tocayo, usted cierre porque ya. No, yo estoy viendo un Kaiser que ya agotó su discurso y que se basó en la crítica, ¿ya? Y es un poco lo que le ha pasado a periodistas, inclusive si nos vamos ahí a Villegas y qué sé yo, que lo único que daban eran problemas, pero ninguna solución. Y obviamente fue la niña bonita, la novedad, y esto se ha desinflado. Y lo que está diciendo él, como él había prometido no bajarse, está preparando el campo para bajarse, creo yo, ¿ya? Ahora, en el caso de Cast, yo creo que estamos viendo la madurez de un candidato que ya va por tercera vez y que ha aprendido. Creo que no ha variado en nada su base, lo cual a mí me da más tranquilidad porque habla de su consistencia, pero sí su forma, ¿ya? Y está entendiendo de que las formas son importantes. Es más, yo creo de que Boric ganó la elección no porque le haya ganado, sino que hicieron perder a Kast. O inclusive yo podría pensar que hasta Kast quiso no salir. De hecho, se fue a Estados Unidos antes, o sea, en plena segunda vuelta, nadie supo por qué. El tocayo de la escuela es Alpate, ¿ah? Es bueno, me gusta a mí el tocayo y el tocayo No, es de porque teoría conspirativa. no, si no es muy cooperativo, así que el gallo tiene bastante seso arriba. Y creo que lo que ha pasado en Perdón, esta perdón que lo historia, interrumpa, tocayo. Le puedo agregar una variable. Yo creo que Cast con voto obligatorio gana. yo tengo mis dudas, No yo tengo tengo cómo mis dudas, demostrarlo, pero yo tengo mis dudas si nos enfrentamos, porque si nos vamos al oficialismo, claro, nadie marca mucho, pero en conjunto son un más bien 40. nada, digamos. Bueno, pero no importa. Terminar Pero en la conjunto primaria, son. terminar la primaria sigue siendo un 40%, 35, 40, no sé. Sí, claro, obvio. Entonces, Y ya le ganaron una vez con si Boric, va, que era un si pésimo va, candidato. si va Kast con Matei y con alguien del otro lado, sea Tobao o Jara, quien sea, a mí no me extrañaría que volviéramos a tener Cas con la extrema izquierda. Y Cas con la extrema izquierda le tengo susto que salga nuevamente la extrema izquierda. O Porque, Cast con Matei. bueno, esa es la posibilidad, pero yo no la veo tan fácil, porque eso O un Cast, significaría... o un Cast, perdona que te interrumpa, tocayo, solo me entrega elementos. O un Cast, insisto, el mismo huevón del 2021, con el respeto que me merece, lo digo de cariño, porque conozco a José Antonio y muy buena onda. Digo, el mismo personaje, pero que hay electores que hace 4 años no habrían votado por él ni a palo y ahora lo dicen, oye, pero este gallo no es tan extremo. ¿Cómo no? No, llegó la porque hay ocultar. otro que se llama Johannes Kaiser o que se llamaba Johannes Kaiser y que decía cosas extremas. Pero yo ahora lo veo más moderado y yo en realidad acá lo veo igual, ni moderado, ni extremo, ni nada, lo veo igual, Lo que pasa, Tocayo, que yo creo que pasa eso, pero además suma a que el mundo cambió un poco el cerco. por En la cierto. anterior, la anterior elección, el cerco estaba absolutamente corrido a la izquierda, Claro ¿ya? que sí. Y obviamente hicieron aparecer a Kast como un gallo de extrema derecha. Lo mismo le pasó a los partidos de derecha en Europa y Bolsonaro y que se lo trataron de extremista derecha. Y cuando uno escuchaba el discurso en su totalidad, decía, este gallo no es extremista, ¿ya? Es un gallo sin duda de derecha, pero lo que se llama de extrema, que un tipo antidemocrático, homofóbico, son puras
Pero eh, Tocayo, símbolo, pero Tocayo, déjame terminar, sí, déjame terminar. sí, Entonces, yo es creo que que una las cosa es la ideología. circunstancias, yo creo que las circunstancias son bastante distintas. Ahora, Sí, indudablemente que le hizo pero un favor Kaiser porque lo estuvo tratando de pasar por la derecha y eso lo tiró eso. más al centro. Pero además las circunstancias sociales, políticas, culturales de hoy día son distintas a la anterior elección en la cual Chile había perdido absolutamente la cabeza. O sea, imagínate que estuvimos a punto de sacar una constitución que realmente nos dejaba a la izquierda de Venezuela. Entonces, y estuvimos bastante cerca. Pero Eh, Tocayo, usted que es bueno para los números, 62% no es cerca, po. al final, ¿Cómo? si En la hubiera- elección, si pues, hubiera- sí, ahí se sí, sí, miden claro. los... Sí, po, pero resulta de que eso pasó La U fue porque puntera casi eso toda la Copa pasó, Libertadores que eso, eliminamos. eso pasó porque lo que estaban haciendo la Constitución, los constituyentes, se sintieron tan seguros que cometieron brutalidades. Y incluso pasarse la bandera por cierta parte, votar desde la ducha, Sí, hicieron obvio. estupideces que fue el exceso de confianza, porque lo daban por ganado. ¿Ya? Bueno, Entonces, por eso eh, digo, ¿eh? bueno, y eso llevó a este cuento. Entonces, yo digo, las circunstancias son muy distintas. Yo creo de que hoy día no vuelve a pasar lo mismo que lo anterior y afortunadamente lo que era extremo ya no es tan extremo y para ambos lados. Ya no Sí. vamos a ver a un pelado Bade saliendo con los votos. Yo creo que la Dios te campilla oiga. una Campillay hoy día no saldría. ¿Por qué? Porque la Campillay salió nada más que por victimizarse de un evento en el cual ella dice que fue víctima y yo creo que también fue participante y Ya, la gran ya, mayoría ya, de- ya, ya, ya. de- Porque ya nos metimos en otro cuento, no, pero no, no, si no, no es por el tema, es por el tiempo, ¿no? Si el tema está muy bueno, sí. Por el Soy yo el que tema, le estoy cortando. Corte. no, yo por el tema da pa mucho, pero al menos venga mañana martes. yo siento que se han ido cumpliendo ciertas cosas que Tocayo desde el 2020 que empezamos este programa, no, nos fuimos muy atrás, pero hace por lo menos un año, un poquito más, respecto a lo que iba a pasar este año, en que la cosa se ha Todo. ido moviendo, no se ha ah, ido quedando estática. no, totalmente, totalmente. Ahora, eh, podríamos hacer una pollita a quien llega a la papeleta. ¿Ya? Esa es buena, esa es buena, esa es buena. Ahí podríamos- Raya para suma, lo único que puedo decir es que los debates y todas las cosas que habló y que dijo que iban a pasar Cast envejecieron muy bien, ¿eh? En favor de él. Envejecieron Sí, muy bien. Pero mira, pero ¿sabéis qué, Carlito? Yo insisto, para el elector eso da lo mismo. Eh, Eso que tú estás diciendo no mueve nada. Lo que sí mueve es que, y yo creo que aquí hay dos cosas que a José Antonio Caz le han caído, pero, o sea, le han favorecido mucho. Hoy día, no sé más adelante, porque si Kaiser se sale, se baja, digamos que es probable, bueno, ya no vas a tener ese elemento que no dependía de ti, pero que Y, y- existía, que se y llamaba se van a ir Kaiser. sobre él. Y se van a ir sobre él. Claro, entonces ahora ya no va a ser él el extremo, o sea, él va a volver a ser el comillas extremo, pero Así es. eso no lo puede manejar él, ¿verdad? Pero sí le ha favorecido. Y hay otro elemento que sí puede manejar él y que lo ha hecho muy bien, es no meterse en todos los temas. Y yo creo que es muy inteligente, es más, yo te podría apostar, no lo he reporteado, pero te podría apostar que cuando pasa algún tema y Evelyn Matei habla, él automáticamente dice, se habló la Evelyn, yo no hablo. Lo voy a hacer. O tú no sabes lo que piensa José Antonio Caz de Punta Peuco. Todos lo No, claro. sabemos, pero no lo dice. Entonces que te das cuenta que hay veces que es mejor, y en eso, él ha aprendido. Uy. Vamos a ver qué pasa. Don Carlos Hot, don Luis Felipe Mujica, don Mauricio Pérez, esto fue Carta Ciudadana, nos pasamos, me van a... pero no importa. Abrazo, tocayo, bueno verlo, ¿ah? Lo Nos mismo, vemos. Carlito.
Chao, Guaso. Buena. Y disculpe la llegada tarde, ¿ah? No.